doctores, buenas tardes. Vamos a Doctor, la clase del día de hoy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Vamos a empezar la clase del día de hoy ya con el último capítulo del curso, que es de el derecho médico. Vamos a empezar hoy día con algunos fundamentos sobre lo que es el derecho médico, viendo lo que es el acto médico, qué es derecho médico, qué es el reglamento sobre la historia clínica, sobre la Ley General de Salud, la Ley del Trabajo Médico, Código de Ética y otros reglamentos que rigen nuestro ejercicio profesional. Y el día de mañana, en la segunda parte, vamos a ver lo que es responsabilidad médica, toda la parte penal del derecho médico. Bien, empecemos entonces. Este es un pequeño huaco que representa pues de nuestra antigua cultura mochica, donde se ve pues de que desde la antigüedad existía la medicina, ¿no? Como lo que vimos en la primera clase, si ustedes recuerdan, en la primera clase donde vimos de que cuáles eran los dones que tenía la medicina y el derecho, vimos de que tenía dones divinos, ¿no? Hemos visto de que la medicina, pues, anteriormente no la podía ejercer cualquiera, ¿no? Tenía que haber un designio divino, tenía que ser alguna persona que tenía que ser designado para poder ejercerla. ¿En qué consiste el derecho médico? Pues el derecho médico no es una rama de la medicina, el derecho médico es una rama del derecho. En realidad esta es una rama nueva del derecho que surge y que estudia, dice, las diversas relaciones interpersonales que existen entre el profesional de la salud actuando individual o colectivamente y el paciente a quien presta sus servicios. La misión del derecho médico, según Sabatier, en 1956, es la de garantizar los derechos tanto de los médicos como de los pacientes. Enrique Barsi dice que el derecho médico es una nueva forma de estudiar jurídicamente las consecuencias del desarrollo, aplicación y práctica de las ciencias de la salud al ser humano. Como ven, según estos conceptos, vemos pues de que el derecho médico prácticamente es la forma de regular jurídicamente nuestro ejercicio profesional. Vamos a ver ahora lo que es el acto médico. El acto médico, dice, se construye desde el pregrado. Antiguamente se hablaba de que la relación médico-paciente era una flecha de una sola dirección, unidireccional, donde había un emisor y un receptor, el médico que emitía, el paciente que recibía. Pero en la actualidad ya se sabe de que esta relación médico-paciente no tiene una sola dirección, sino que es bidireccional. No solamente el médico le da a su paciente información, tratamiento, sabiduría, conocimiento, sino también el paciente. El paciente nos enseña. Entonces, ya en la actualidad se habla de que esta relación médico-paciente es una relación bidireccional. Realizar el acto médico en la actualidad no solamente se hace con un paciente. En la actualidad, la relación médico-paciente, el acto médico se establece con la investigación, con la docencia, la función pública, la función administrativa, comunicacional, la función hospitalaria, ¿no? La clásica atención del paciente. Entonces, cuando hacemos este momento que estamos ustedes y yo en esta disertación, en esta clase, estamos haciendo un acto médico. El acto médico dice los conceptos actuales que se debe construir desde el pregrado, desde la Facultad de Medicina. ¿Cómo? Asegurando, dice, que los objetivos que la universidad tenga para los futuros médicos tengan una buena actitud, aptitud al servicio. Debe tener siempre
presente que se debe atender con eficacia, eficiencia y con un enfoque integral los problemas de salud más frecuentes del individuo, la familia y la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los aspectos esenciales que en realidad deben las facultades de medicina tener para el futuro? Dice, es que deben tener egresados, dice, buenos clínicos que tengan un mayor número de pacientes enfermos curados, aliviados o confortados. Entonces, ¿de dónde viene el significado del médico? Como dijimos hace un momento, el origen, pues, desde los inicios de la civilización, ya se ve que existían médicos. Si ustedes revisan, buscan historia, van a encontrar que siempre va a verse una persona que tenía esta función. En los inicios había pues los sacerdotes que hacían esta función, personas que tenían aparentemente designios mágicos religiosos que realizaban la función de médico, que tenían esta función de curar. Entonces, el vocablo médico viene de médicos, que viene del griego medea, que significa cuidar. El médico es el profesional, dice, que con su ciencia y su arte, a través de un acto meditativo o reflexivo, se ocupa de la cura de las dolencias psicosomáticas del ser humano. En la Convención de Asturias establece que no solo curar a los pacientes, sino también darle pasos necesarios para promover la salud y aliviar el dolor, teniendo en cuenta el bienestar psicológico del paciente. Entonces, para obtener este bienestar psicológico de ese paciente, dice que debemos cumplir 3 metas, las cuales son curar la enfermedad, aliviar el dolor y readaptar al individuo. Por ello es que define que la medicina es el arte de conservar, restaurar la salud para hacer la vida más fácil y segura para la comunidad. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál sería el acto médico? Se define como el conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de la salud realizados por un profesional de la salud con el objeto de recuperar su salud. El acto médico frente a un paciente está regulado por la ética médica individual, mientras que ante la sociedad está resguardada por la ética médica social. Entonces concluiríamos que el acto médico es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como en las que deriven directamente de estos. Pero vean, recordemos que no solamente el acto médico, como estábamos viendo, es con el paciente. Ahorita, nuevamente se los digo, estamos frente a un acto médico entre ustedes y yo. ¿Qué características debe tener este acto médico? Profesionalismo. Solo puede ser ejecutado, dice, por un profesional médico. Esto es lo que denominan, pues, la lex artis ad hoc, o sea, que solamente pueden hacerle algunos. Y a estos algunos, ustedes están próximamente a integrarse a este grupo selecto, los cuales van a tener este honroso ejercicio profesional de realizar el acto médico. ¿Cuál es el otro característica del acto médico? Es la beneficencia, la búsqueda del bien del paciente, la no maleficencia, el no hacer daño, ¿no? Dentro de estos principios éticos del acto está pues la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, el hecho de que el paciente tiene la capacidad de decidir. Nosotros le brindamos al paciente diversas posibilidades de tratamiento, le informamos claramente y el paciente tiene la libertad de escoger claramente cuál puede ser el tratamiento que le apliquemos. Justicia, el hecho de que el paciente sean tratados iguales ante todos, sin ninguna discriminación de sexo, edad, ideas, creencias, posición social. Ahora vamos a ver la historia clínica. La historia clínica que en nuestro país está actualmente regulado por la norma técnica del 2018, actualizada ya que anteriormente teníamos la norma técnica 22, en la actualidad ya hay una norma técnica del 2018. La anterior del 2018 era del 2002. Finalidades e importancia médico-legal de la historia clínica.
El ejercicio de la medicina y de las profesionales sanitarias, tanto de la medicina institucionalizada como privada, está basada en la relación médico-paciente, de la que derivan derechos y deberes recíprocos. La historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar la atención médica. La historia clínica confluye en derechos e intereses jurídicamente protegidos del médico, del paciente, de la institución sanitaria e incluso derechos públicos. Entonces vean de que la historia clínica pues es el documento que va a recopilar toda la información, no solamente del paciente, sino también del médico, de la institución que presta el servicio. ¿Qué características debe tener la historia clínica? Características de confidencialidad. La historia no puede ser entregada a cualquier persona, no es un documento público, no por leyes que incluso facilitan el acceso a la información podemos nosotros entregar la historia clínica. Entonces, acá hay una característica que tiene que ser privada, tiene que ser confidencial. Acá solamente con la autorización de la persona, del paciente, se puede revelar la historia clínica. Disponibilidad, que la historia clínica debe estar disponible en cualquier momento que el paciente lo solicite. Única, no pueden haber varias historias clínicas. Acá tenemos un primer punto de controversia donde tenemos una historia clínica en el hospital A, otra historia clínica en el hospital B, otra clínica en la historia clínica en el hospital C, y así tenemos 10, 20 historias, lo cual pues rompe una de las características de esta historia clínica. Debe que ser única, que debe estar completa, que ahorita vamos a ver, y de que debe estar disponible. Entonces, cuando no consiguen la historia clínica, le abren una nueva historia clínica. Entonces, acá ven que dentro de las características es el hecho de que debe ser única. En la actualidad, la legislación está tratando de que esta característica se cumpla con el hecho de que sea una historia única disponible para diversas instituciones. O sea, el paciente pudiera tener, incluso llevarlo en una memoria su historia clínica, y donde cada médico que lo trate, ya sea de la institución A, la institución B, la institución privada de salud, MINSA, vayan registrando todas las atenciones del paciente y que no sea, pues, tengamos una historia para cada institución. Legible. Otro problema que tenemos es el hecho de que se registra con letra de médico, ¿no? La supuesta letra de médico en la cual no se entiende, no se puede transcribir. ¿Cuántos problemas tenemos cuando tenemos que analizar o hacer un estudio de auditoría, un estudio de responsabilidad sobre una historia y que la letra no es legible, no es entendible, ni siquiera por la persona que redactó la historia clínica? Verás que solamente puede contener, pues, información verdadera. Coetánea de registros, que la historia clínica tiene que estar actualizada a la última atención que el paciente ha recibido. Otro problema acá que tenemos cuando a veces hay atenciones de emergencia, atenciones en las cuales cuando se solicita la historia no están las últimas atenciones porque no se la pudieron registrar por la emergencia, por la situación, y no encontramos que la historia está completa. Completa porque debe tener pues todos los registros de todas las especialidades, de laboratorios, de las diversas atenciones que el paciente ha recibido. Identificativa del profesional, el hecho de que debe estar consignado los datos del profesional que ha realizado la atención. La historia clínica electrónica está ya aprobada, una normativa para la historia clínica, pero que todavía en los hospitales aún no se implementa. Y cuando hablo de historia clínica electrónica, no es solamente estoy hablando de que sea una historia digital, que es algo diferente. Una historia clínica electrónica significa de que puede estar disponible para que se pueda acceder, como les dije, desde cualquier institución. El hecho de tener una historia digital es lo que tiene ya salud desde hace muchos años, donde está todo digitalizado, pero una historia clínica electrónica significa el hecho de que puede ser accesada desde cualquier punto, por cualquier profesional, para que pueda uno enterarse de la historia del paciente. Para la historia clínica, pues como les decía, hay una resolución ministerial actualizada, la 214 de 2018, que regula la historia clínica. Esta es la norma técnica 139 de MINSA/2018,
que regula la norma técnica sobre la gestión de la historia clínica. Esta norma derogó la norma técnica 22, la que era desde el 2002, que regulaba la historia clínica anteriormente. Vamos a revisar algunos artículos. Este es un documento bastante amplio que con esta numeración ustedes lo deberían tenerlo ustedes en su celular o impreso, porque regula todos los aspectos que deben ustedes cumplir cuando elaboran historia clínica. Ustedes van a ser internos en un semestre y ustedes deben conocer qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer en la historia clínica. Lo que dice la norma técnica sobre la historia clínica: las atenciones de salud brindadas a los usuarios de salud en las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas, deben ser registradas obligatoriamente en la historia clínica. En su primer artículo, miren, claramente establece, pero lamentablemente estamos a 2021 y se sigue incumpliendo este primer artículo de la norma técnica y de las normas anteriores, del código de ética, de la norma de la Ley General de Salud, que vamos a ver ahorita, que también lo dice, de que debe haber una historia clínica que registre las atenciones, tanto públicas como privadas. Instituciones públicas que no hacen historia de emergencia, no hacen historia con el cuento de que no se hospitalizó el paciente, que fue una atención ambulatoria, como si eso fuera algo que lo dice la norma técnica. La norma técnica establece incluso datos que se deben registrar cuando se tiene una atención de emergencia, cuando se tiene una atención de interconsulta, cuando se tiene una atención de hospitalización. Entonces, no es el hecho de que por ser una atención ambulatoria no debe haber historia clínica. Hospitales docentes que se dicen que no hacen historia clínica. Todas las atenciones de salud prestadas fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud como actividades de esta deben ser incorporadas en la historia clínica. ¿Ven? Ni siquiera las atenciones extramuro se salvan de que sean registradas. El médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis, informe de alta e informes médicos y consentimiento informado que se solicite. Todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y sin enmendaduras, utilizando solo abreviaciones o siglas que figuren en el listado de abreviaciones de la presente norma técnica de salud. En ningún caso se permitirá el uso de siglas en los diagnósticos. Miren cuántas abreviaciones que se utiliza, a veces exageramos, abusamos de las abreviaciones, de las siglas, pero esta norma técnica establece cuáles son las únicas que podemos utilizar. Los diagnósticos consignados corresponderán a la clasificación internacional de enfermedades. En la actualidad, pues, sigue vigente la CIE 10, todavía no ha entrado en la CIE 11, como ya hablábamos la semana pasada. La CIE 11 próximamente a entrar, es virtual. Tal vez todo este problema de pandemia haya retrasado su inicio porque estaba programado para el 2021. Cuando el usuario de salud o representante legal lo solicite, las instituciones prestadoras de servicios de salud están obligadas a entregar copia autenticada de la historia clínica y la epicrisis. Acá establece claramente cuántos días tiene de plazo. Establece que si hay algún costo deberá asumirlo el paciente, pero en ningún caso dice de que no se le entregue, como muchas veces sucede. Emiten un informe diciendo de que no se le hizo historia clínica porque fue ambulatorio. La entrega de la historia clínica al egreso del paciente es de carácter obligatorio y gratuito. Los formatos básicos y formatos especiales de la historia clínica se detallan en los apartados 5.12, 5.22 y en el subnumeral 5.3 de la presente norma técnica. Está pues enumerado todos los formatos que deben contener la historia clínica. Como les dije, ustedes están en la obligación antes de entrar al internado de leer esta norma técnica para saber qué formatos ustedes tienen que tener en la historia clínica. Si es que no quieren tener un problema legal cuando algún momento esa historia clínica sea auditada y el informe médico legal diga no tenía información de tales formatos, no tiene información de hoja gráfica, no tiene información sobre evoluciones, no tiene información de atenciones médicas, no tiene información sobre indicaciones y así. Un número de formatos que a veces no se le consigna o no se registran
en la historia clínica, porque a veces el paciente solamente estuvo un día y que en ningún caso establece de que por estar solo un día ya no se le debe hacer historia clínica, que no se le debe hacer hoja de evolución, que no se le debe hacer hoja de alta, sino que establece de que el paciente en situación de emergencia tiene diversos formatos. El paciente en situación de hospitalización tiene otros diferentes formatos. El ordenamiento de los formatos de la atención de la historia clínica debe ser realizada cronológicamente, considerando primero las últimas atenciones realizadas y al final las más antiguas, en una sola carpeta. ¿Qué más? El número de identificación de la historia clínica será el número de documento nacional de identidad. Miren, ya no, esto le pone fin al hecho de estar utilizando un número de historia clínica en el hospital A, el número de historia clínica en el hospital B y así. El paciente, y si no sabe su número de historia clínica, no lo encuentra en la historia. Acá establece ya que el único número que se le puede dar a la historia clínica es el número de su DNI. Algo que hasta ahorita no se implementa. Toda atención de emergencia debe ser registrada en la historia clínica, siendo de responsabilidad del médico tratante. Yo he tenido ya problemas en el Belén, en el hospital regional, que no hacen historia clínica de emergencia y cuando uno solicita por algún caso legal, lo único que envían es 2, 3 datos indicando de que no lo hicieron porque fue ambulatorio. Y como ustedes ven, por ningún lado acá en la norma técnica actual, ni tampoco en la anterior, establecía de que se podía obviar hacer historia clínica de emergencia. La admisión por emergencia será registrada en un libro de emergencias correspondiente. Establece acá que hay un libro de emergencias, pero no establece de que no se registre o no se haga historia clínica y solamente se registre en el libro de emergencias como lo informan los hospitales. En Lima todos los hospitales tienen formatos numerados, membretados para la historia clínica de emergencia. Incluso cuando un formato se deteriora o se malogra accidentalmente, ese formato así malogrado debe ir al archivo, el archivo estadístico indicando que fue anulado con la firma y sello del médico jefe de guardia. Entonces, ningún formato que están numerados se puede anular de la historia clínica de emergencia. Pero lamentablemente acá los 2 hospitales grandes que tenemos, disque docentes, no realizan historia clínica de emergencia. Acá establece claramente qué datos debe tener el libro de emergencia. Bien, vamos a ver también acá el código de ética y deontología médica, algo que ustedes van a juramentar, que van a tener que estudiarlo, que van a ustedes regirse bajo este código de ética cuando ustedes se colegien como médico cirujano. Nuestro código de ética y deontología en su última versión está del 2018. Actualizado, pero como vamos a ver, aún así todavía carece de muchos artículos que deberían implementarse. Vamos a hacer una pequeña comparación cuando veamos también un párrafo del Código de Ética y Deontología brasileño que establece pues un sinnúmero de artículos para lo que es la auditoría médica y los procesos de responsabilidad médica, mientras que nuestro Código de Ética no dice ni un solo artículo al respecto. El rol de la ética y la deontología médica, la ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. La deontología médica establece qué deben y qué no deben hacer los médicos. El rol de la medicina se orienta al respecto a la vida, al logro de la más alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de las personas. Los principios y valores éticos de la medicina en lo concerniente a la sociedad estas aspiraciones máximas son la solidaridad, la libertad, la justicia y en lo concerniente a la persona, el respeto a la dignidad, la autonomía y la integridad. La dignidad de las personas obliga moralmente al médico a tratar a toda persona en situación de salud o enfermedad siempre como un fin y no como un medio, y por lo tanto con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. Disposiciones generales. Por favor, revísenlo, vamos a solamente leerlo, las partes más importantes que acá he subrayado. El médico no debe proporcionar modalidades de trabajo que atenten contra la relación médico-paciente y la continuidad del cuidado.
así como contra su propia salud. El médico debe dedicar su consultorio exclusivamente al ejercicio de su profesión. El médico no debe participar en la comercialización de productos, diagnósticos, terapéuticos o materiales médicos, salvo situaciones especiales demostrables en beneficio del paciente. Situaciones que si ustedes tal vez hayan evidenciado, médicos que tienen al costado una farmacia, pusieron una farmacia, atienden, venden, comercializan medicamentos. Miren que nuestro código lo prohíbe, ¿eh? El médico no debe interferir en el proceso de atención de un paciente sin el consentimiento expreso del médico tratante. ¿Cuántas veces hemos tenido que el médico se le quita a su colega al paciente? El médico debe ser respetuoso en el cumplimiento del horario establecido para la atención de sus pacientes, tanto en el ámbito público como privado. Ya habrán visto las noticias, ¿no? Médicos que no trabajan en los hospitales porque dicen estar con factores de riesgo para COVID, pero tienden en las clínicas. El médico que trabaja por cuenta de una institución de salud pública o privada no debe inducir a los pacientes atendidos por él a que acudan a su consulta privada u otra institución con fines de beneficio personal. Este artículo, recuérdenlo, ¿cuántos se llevan a los pacientes a la consulta privada? ¿Cuántos ya han sido destituidos de sus hospitales producto de que les descubrieron que llevaron al paciente, indujeron que el paciente firme una alta voluntaria para que lo operen en la clínica? El médico, al plantear sus honorarios por servicios profesionales, debe guiarse por el listado de procedimientos y valor remunerativo referencial del colegio médico. Bien, ¿sabían esto? Que el colegio médico establece un costo de las atenciones de consulta. Vean, pregunten en el colegio y van a ver que se van a llevar una sorpresa cuánto establece el colegio y cuánto es lo que se cobra en las consultas privadas. El médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponde al campo de su dominio o especialidad, salvo que se trate de una atención de emergencia o de la solicitud expresa del paciente o no haya otro médico. Médicos que se dicen todistas, médicos que atienden todas las especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas, cuando no es de su competencia. El médico que realiza labores médico-legales, periciales o de auditoría debe ceñirse a las normas establecidas en el presente código, pues tales labores son verdaderos actos médicos. Miren, este es el único artículo con el que sigue que establece sobre la labor médico-legal. El médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de sus condiciones materiales disponibles y de sus límites en su competencia profesional. Véanlo, recuerden, el artículo 22 los obliga a dar atenciones médico-legales si es que una autoridad lo solicita. ¿Cuántos se niegan? Indicando de que no están preparados. ¿Qué cosa dice acá? Que ustedes lo deben hacer, pero deben de dar constancia de que pueden tener limitaciones. El médico debe ser especialmente cuidadoso al emplear o recomendar procedimientos o tratamientos tales como acupuntura, fitoterapia y otros culturalmente aceptados. El médico no debe inducir, promover o ejecutar esterilizaciones masculinas o femeninas por motivos eugenésicos, de dominación de género, de grupo, de clase social u otro que vulneren los derechos de las personas. El médico no debe manipular ni generar seres humanos por clonación. El médico no debe inducir ni promover la conservación de gametos con fines exclusivamente lucrativos. Estas son modificaciones que no estaban cuando yo juramenté este código de ética el año 2000. Todo médico que ejerce trabajo docente debe tener presente que la docencia es un componente esencial de la práctica médica, que tiene como propósito la transmisión de conocimientos, el adiestramiento en habilidades y competencias, la formación en actitudes, el desarrollo del espíritu crítico y la libertad de pensamiento, es decir, la forma integral del educando que haga posible un ejercicio profesional elevado en tono moral. Miren que claramente establece que la docencia pues transmite conocimientos y esa es la única forma de formar nuevos médicos con las mismas competencias que las que tenemos en la actualidad. Entonces, prácticamente es nuestra obligación ejercer la docencia según nuestro código de ética y deontología. En el ejercicio de la docencia, el médico debe cautelar los derechos de los pacientes. Cuando un paciente sea examinado con fines docentes, se le solicitará el correspondiente
asentimiento o consentimiento. El médico debe tener presente que toda investigación en seres humanos debe necesariamente contar con el consentimiento informado de los sujetos competentes, el consentimiento sustituto en caso de incompetencia o incapacidad y el asentimiento en casos de niños o adolescentes de 0 a 18 años. El médico está prohibido de participar en avisos comerciales que promocionen la venta de productos médicos en los medios de comunicación sociales y en cualquier tipo de exhibición o propaganda de información no válida científicamente y que pueda generar interpretaciones erróneas o expectativas infundadas en el público. Lamentablemente, ustedes vean las propagandas nada más y van a ver a varios médicos ejerciendo esta labor. El acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona. El médico es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico. El acto médico, perdón, es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico. El deber del médico presta atención de emergencia a las personas que la requieran, sin importar su condición política, social y económica, legal o de afiliación a un sistema de salud. Por emergencia deberá entenderse aquella situación imprevista que pone en grave peligro la vida o la salud de las personas. En pacientes que requieran procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos mayores que el mínimo, el médico debe solicitar el consentimiento informado por escrito, por medio del cual se les comunicará en qué consiste, así como las alternativas posibles, el probable duración, los límites de confidencialidad, la relación de beneficio-riesgo y beneficio-costo. Miren, el consentimiento informado que lamentablemente cuando recibimos la historia clínica vemos de que solamente tiene una firma, a veces una impresión dactilar, una mancha azul, que ni siquiera a veces dice qué procedimiento se le va a realizar, que a veces ni siquiera dice el nombre del paciente. El cirujano no debe realizar intervenciones quirúrgicas en establecimientos no autorizados por la autoridad de salud competente. Las intervenciones quirúrgicas que requieran del consentimiento informado escrito, salvo en situaciones de emergencia. Mañana vamos a ver de que hay unas situaciones en las cuales podemos nosotros, por situación de emergencia, no solicitar el consentimiento informado y que nos exime de responsabilidad. El médico debe, dice, respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto de los derechos del paciente o su restablecimiento en casos de que hayan sido vulnerados. El paciente tiene derecho a que se le atienda con consideración, en pleno respeto de su intimidad, privacidad, elegir su médico de manera autónoma, ser tratado sin interferencia administrativa por médicos que tengan la suficiente autonomía para ejercer juicios clínicos y éticos que respondan a su interés, a su mejor interés. Obtener toda la información que sea veraz, oportuna, competente acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Acertar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de haber sido adecuadamente informado o revocar su decisión en cualquier momento sin obligación de expresión de causa. Conocer el nombre completo del médico responsable de su atención y de las demás personas a cargo de la realización de los procedimientos y de la administración de los tratamientos. Que se le respete la confidencialidad del acto médico y del registro clínico, que las discusiones de su caso clínico, las consultas o los exámenes y tratamientos sean confidenciales y conducidos con la mayor discreción, que se respete su intimidad, pudor, teniendo la potestad de autorizar o no la presencia de quienes no estén directamente implicados en su atención, sin perjuicio de las mismas. Esto va cuando hay presencia de a veces estudiantes, residentes. Recibir una explicación completa en caso de que se le haya de ser referido a otro médico o establecimiento de salud, así como de ser trasladado sin su consentimiento, excepto en casos de emergencia, que se le entregue un informe al finalizar, informe al alta, al finalizar su estancia en el establecimiento de salud y si lo solicita copia de la epicrisis de su historia clínica, no ser sujeto de investigación o ensayo clínico sin su previo consentimiento informado o de asentimiento en caso de niños o adolescentes, que se respete su proceso natural de su muerte sin recurrir a la prolongación injustificada o dolorosa de su vida, recibir atención prioritaria de acuerdo a su estado de gravedad, en caso de niños de ser hospitalizado en compañía de su madre o familiar responsable, que sea, siempre que sea posible, a ser protegidos contra maltratos físico, moral o sexual y a que se le garantice su alimentación con los controles adecuados.
ser oportuna y debidamente informado sobre las medidas prácticas concernientes a la protección de su salud reproductiva. Vean que tenemos un montón de derechos como pacientes y tenemos un montón también de deberes como médicos. El médico debe presentar al paciente en condiciones de ecuanimidad e higiene y tratarlo con lealtad, decoro, corrección, dedicación, cortesía y oportunidad. El médico debe indicar solo exámenes y tratamientos o procedimientos que sean de utilidad específica, los cuales deben estar debidamente sustentados. En caso de que el paciente sufriera daño por la intervención, deberá ser informado de inmediato. El médico no debe utilizar el acto médico o los hechos o informaciones que conozca al ejecutarlo como medio para obtener beneficio o provecho propio o de terceras personas. El médico responsable que recomiende a médicos o establecimientos de salud de su confianza para efectuar exámenes auxiliares de tratamientos debe explicar al paciente las razones de su preferencia y en ningún caso contratará de imponerlos en contra de su voluntad. El médico está facultado para proponer tratamientos a su paciente y es responsable de lo que prescribe. En caso de la prescripción de medicamentos, el médico debe hacerlo por escrito y en forma clara, precisa y recetarlo en lo que deberá figurar el nombre del médico, su número de colegiatura, firma y fecha de expedición, así como el nombre del medicamento con su denominación común internacional, ¿no? Su nombre genérico, el nombre de la marca de su elección, y su formación administrativa y su tipo de uso. Eso ya tenemos muchos problemas. Hay leyes incluso que regulan el hecho de la DIGEMIT, de que debemos emitir la receta con el nombre genérico y que nosotros podemos colocar a sugerencia algún nombre, pero el nombre del medicamento debe ir en la denominación genérica. El médico, al prescribir un medicamento o cualquier otro procedimiento terapéutico o de diagnóstico, debe hacerlo por razones estrictamente médicas y no por incentivos de otra naturaleza. Lamentablemente acá tenemos problema de incentivos de los visitadores médicos que promocionan o premian el hecho de recetar un determinado medicamento con cursos, viajes y demás premios por recetar diversos medicamentos que en la mayoría de casos son costosos y que al final el paciente termina pagándonos el viaje, el curso, la promoción o el regalo que el laboratorio nos ofrece. Al prescribir un medicamento, el médico debe considerar la posibilidad de que el paciente elija una alternativa económica e igualmente eficaz, sea el medicamento genérico o de marca. El médico no debe negarse a atender pacientes en situación de emergencia en razón de su capacidad de pago, ni utilizar el medicamento en mecanismo de los honorarios para discriminarlo. El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el derecho de los pacientes a la confidencialidad de los datos que le ha proporcionado, no debiendo divulgarlos salvo expresa autorización del paciente. Miren, en este punto, el secreto profesional lo protege, pues, el Código de Ética como también la Ley General de Salud, en el sentido de que nosotros no estamos obligados a divulgar ni siquiera ante la solicitud del juez. Pero acá hay que tener presente una excepción. Nosotros, como médicos legistas, como nosotros damos un servicio hacia el sistema de justicia, sí estamos exceptuados del secreto profesional si nosotros tenemos información del paciente. Recuerden que el médico legista, el médico especialista en medicina legal, cuando audita una historia, si encuentra información que puede haber sido consignada y que está tal vez desvirtuando el hecho de un diagnóstico, de un tratamiento, el hecho de que el paciente tal vez haya estado mintiendo en alguna información, sí tenemos la obligación de informarlo. El médico debe guardar reserva o confidencialidad sobre el acto médico practicado por él o que hubiera podido tomar conocimiento en su condición de médico consultor, auditor o médico legista. Este deber se extiende a cualquier otra información que le hubiera sido confiada por ser el paciente o por ser su familia con motivo de la atención o de su participación en una investigación. La muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber. La historia clínica es el documento médico con valor legal en el que se registra el acto médico. Vean que mismo artículo, igualito que dice la norma técnica, debe ser veraz, completa. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración, uso
y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su propósito. El médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica o de cualquier otro documento clínico relacionado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para sí o para terceras personas. El certificado médico es un documento de carácter médico y legal. El médico debe redactarlo, el texto, en forma clara, precisa e incluyendo los fines para los que está destinado. No debe expedir un certificado acreditando un acto médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa. En esto, recuerde de que hay un tremendo problema de mafia de la expedición de certificados para dar descanso médico, donde tiene un costo por día que se le da. Por 7 días una cantidad, por 3 días otra cantidad, si le da por 15 días, por 30 días. Entonces, acá ustedes deben tener esto claro para no empezar a caer en este problema de esta mafia, ni siquiera con familiares. Esto está claramente regulado incluso en el Código Penal, lo que se denomina como delito de... el delito es el de falsedad genérica. En sus informes, los médicos legistas, peritos y auditores deberán ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas y hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor sobre la probable responsabilidad legal de sus colegas. Acá claramente vean que nosotros no podemos acusar directamente a un colega sobre la responsabilidad. Nosotros solamente debemos informar sobre los hechos, como acá dice, sobre las conclusiones que estamos nosotros teniendo, sobre los actos que nosotros consideramos que han tal vez ocasionado algún perjuicio en el paciente, pero no hacer la acusación directamente a una persona. Acá también hay problemas con muchos colegas que hacen informes de parte, pericias de parte, donde acusan directamente con nombre y apellido a un médico solamente con el beneficio de obtener una acusación o un porcentaje de la reparación civil que pretenden obtener por esta acusación. El médico tratante, el que realiza la necropsia o el que es señalado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona está obligado a expedir el certificado de defunción correspondiente. Miren, este es el párrafo del Código de Ética brasileño concerniente a exclusivamente la auditoría y la pericia médica. En nuestro Código de Ética no existe un párrafo exclusivamente para la auditoría. Como han visto, hay algunos datos que hablan sobre el ejercicio médico legal, muy pocos. Hay 2 artículos y ahorita que vamos a ver 2 sobre el hecho de las responsabilidades médicas en las cuales nosotros debemos pronunciarnos. Pero en el Código brasileño establece incluso de que no se debe dar goce al éxito de la causa. Yo esto lo he traducido del portugués y en realidad no hay una palabra que traduzca ese goce, sino que significa dar decir un bono por el hecho de que la pericia que nosotros hayamos emitido sea exitosa y haya logrado de que la sentencia o el castigo de este colega. Entonces, establece todos estos puntos que en nuestro Código de Ética todavía no está. Incluso el hecho de que dice el médico tiene derecho a una justa remuneración por el examen pericial. Por ejemplo, en nuestro Código de Ética, ni siquiera en las tasas de atenciones médicas establece un costo para este informe pericial. Y eso hace pues de que se cobre cifras exorbitantes. Si ustedes no sé si sepan o hayan escuchado, pero una pericia de parte está entre los 5.000 a los 10.000 soles por los peritos que la realizan. Entonces, ese costo, pues, y cuando uno a veces lee que es a veces un informe, un mamarracho que lo realizan, estimula de que muchos médicos en la actualidad se empiecen a dedicar a este tipo de prácticas, ¿no? A hacer estas pericias, en las cuales la única intención es el lucro. Bien, vamos a verlo acá sí un poco más rápido. En el Código de Ética traté de resumir, pero en realidad todos los artículos que les he leído
son los más importantes. Y en realidad he dejado muchísimos sin incluirlo. En la Ley General hay artículos más precisos que vamos a revisar. Toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médica quirúrgica de emergencia. Vean que nuevamente lo dice la historia clínica, lo dice el Código de Ética, lo dice la Ley General de Salud. Ninguna persona debe ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo. Igualito. Los 3 documentos que hemos revisado lo establecen. Toda persona tiene derecho a que se le extienda el certificado de su estado de salud cuando lo considere conveniente. Igualito, acabamos de ver en el Código de Ética también que establece que se le tiene que dar el certificado de su estado de salud. Para desempeñar las actividades profesionales propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o en cualquiera otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional universitario, cumplir además con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que disponga la ley. Ya en varios grupos les he mencionado de que el Colegio Médico ha establecido de que ustedes para poder colegiarse tienen que aprobar el examen nacional de medicina. Y vean de que si ustedes no aprueben este examen, no podrán colegiarse, por lo cual, si ustedes ejercen la medicina sin colegiarse, estarían incumpliendo este artículo de la Ley General de Salud. Solo los médicos pueden prescribir medicamentos, los cirujanos dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro de su área de profesión, algo que no lo cumplen. El médico tratante, así como el cirujano dentista y la obstetriz están obligados a informar al paciente sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, manejo del problema de salud, así como los riesgos y consecuencias de los mismos. 29, este que me lo sé de memoria. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y sucinta que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para la resolución de su problema de salud diagnosticado. Miren, lo mismo que dice la historia clínica, lo mismo que dice el Código de Ética y Deontología. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica. Yo espero que ninguno de ustedes recibiera un informe en el cual esté sus nombres y que diga que no realizaron la historia clínica porque fue una atención ambulatoria. Todo acto médico tiene que tener una historia clínica. Artículo 30. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida por bala, herida accidente de tránsito, por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible o de oficio o cuando exista indicios de aborto criminal, está obligado a poner en conocimiento de la autoridad competente. En realidad, desde que yo cuando era interno, lo más que comunicábamos a la autoridad era cuando una herida de bala. Pero ven aquí que en este artículo establece todo hecho violento debe ser comunicado a la autoridad competente. 31. Es responsable del médico tratante, el médico legista que practica la necropsia o del médico señalado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona, el expender debidamente el certificado de defunción. Lo mismo que dice el Código de Ética, casi exactamente el texto. Quienes desarrollan actividades profesionales técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las personas se limitarán a ejercerlas en el área que el título o certificado autorice, legalmente expedidos determine. En esto encontramos pues de que técnicos que ponen su farmacia y se dedican a vender medicamentos, enfermeras, obstetrices y demás profesionales de que ejercen actividades que no están fuera de sus, que están fuera de sus competencias. Existe para el médico la Ley General del Trabajo Médico, existe para la obstetriz la Ley del Trabajo la obstetriz, la Ley del Trabajo del odontólogo, la Ley del Trabajo de la enfermera, entonces cada uno ya está regulado. Entonces, no pueden ejercer más allá de sus funciones que establecen sus leyes profesionales. Artículo 36. Los profesionales técnicos y auxiliares a los que se refiere este capítulo son responsables por los daños y perjuicios que ocasiona el paciente por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de sus actividades. Ya esto se ha modificado. Anteriormente, al único que lo hacían responsable era el médico. Como les dije, en mis tiempos, el interno era inimputable. En la actualidad, ya ha habido internos procesados, residentes procesados. Entonces, no ejerzan ilegalmente. Siempre que ustedes vayan a atender a un paciente dentro de su internado, siempre recurran a su residente, a su asistente, que les firme. Sus evoluciones tienen que ser firmadas. Las historias clínicas que recibimos no tienen firma de residente ni de asistente. Con lo cual,
prácticamente son anotaciones que no tienen valor legal, pero sí son responsables por lo que puedan ustedes ocasionar por los daños. Vamos terminando. Ley general, ley de no necropsias. Acá he incluido esta ley, también que es importante que la conozcan, donde precisa los casos de fallecimientos en los cuales no será exigible la necropsia para la entrega de los cadáveres a familiares. En esta ley, que es del año 2000, no, del 99 todavía me parece que es desde el 99, establece claramente de que en los casos de fallecimientos por hechos naturales, por hechos de transporte, desastres naturales, desastres antrópicos, no es exigible la autopsia, excepto que haya algún responsable directo del siniestro. Por eso, cuando tenemos hechos de tránsito, al único que es exigible es al chofer. Cuando hay un desastre antrópico, o sea, estamos hablando de un desastre en por ejemplo, en una fábrica, en una planta, como lo que hubo, por ejemplo, en Chernóbil, es exigible hacer autopsia es a los responsables que tal vez desencadenaron este procedimiento, pero no a todos los fallecidos de este desastre antrópico. En un incendio, una planta que explota, entonces solamente se ve, de acuerdo a la autoridad, quiénes serían los responsables y para poder ver si es que estaban bajo los efectos de algún somnífero, droga o alguna sustancia, son los únicos que se hacen, igualito que cuando hay un hecho de tránsito. Para los demás, solamente es exigible que se le haga el levantamiento de cadáver y la entrega con una causa probable. Esta ley está vigente hasta la actualidad y con esta se obliga pues a que todos los médicos a nivel nacional, no solamente el médico legista, puede entregar un cuerpo que fallece por un desastre natural, por un desastre antrópico, por un hecho de tránsito, en el cual no es exigible que se realice la autopsia, o sea, que se establezca su causa de muerte real, sino solamente su causa probable. Y acá les he incorporado brevemente nada más, para que no agotarlos más, es las dos leyes que ustedes van allá a tener que aplicarlo, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que está vigente desde el 2017 y que ya se está implementando a nivel de los establecimientos de salud. Desde el 2019, el 2020 se tenía ya previsto varios reuniones de capacitación, pero con el problema de la pandemia se detuvieron. Pero está vigente el hecho de el reglamento de esta ley y establece claramente de que todas las instituciones pues son responsables de la atención en casos de violencia familiar y contra los integrantes del grupo familiar. Como ustedes ahí pueden leerlo, hay un ámbito de mandato constitucional para todos los que tenemos una responsabilidad o un cargo dentro del Estado. En el artículo 3 establece cuáles son los sujetos que son protegidos por esta ley y son pues todos los miembros del grupo familiar, que cónyuges, excónyuges, convivientes o quienes tengan hijos o hijos en común, los ascendentes, descendentes, consanguíneos por adopción, por afinidad, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º grado de afinidad y por adopción. Entonces, prácticamente a todos. Si ustedes ven, con esto involucra, pues, una persona viene y le dice de que le ha agredido su primo en 3º y en 4º grado y prácticamente tienen que ustedes atenderlo bajo la ley de protección de violencia contra los integrantes del grupo familiar y de forma gratuita. ¿Cuáles son las modalidades de violencia? Violencia contra la mujer, violencia contra los integrantes del grupo familiar y los tipos de violencia física, psicológica, sexual y violencia económica patrimonial. Dentro de lo que es violencia física, estamos hablando pues lesiones. Y dentro de lo que es violencia psicológica, estamos hablando del ámbito del maltrato psicológico. Dentro de este reglamento también establece, miren, certificados o informes sobre el estado de salud mental de esta víctima. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de salud, los centros parroquiales, los establecimientos privados, emiten certificados o informes relacionados a la salud de las víctimas que puedan constituir medios probatorios en los procesos de violencia.
Los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados también tienen valor probatorio en los procesos de violencia. Los certificados e informes sean realizados conforme a los parámetros que establezca la institución especializada. Los certificados o informes tienen valor probatorio al momento de emitirse las medidas de protección, medidas cautelares, así como la acreditación del ilícito penal correspondiente. Los certificados o informes pueden además indicar la existencia de condiciones de vulnerabilidad si la víctima se encuentra en riesgo. Recomendar la realización de evaluaciones complementarias. En caso de que el certificado de informe psicológico recomiende la realización de una evaluación complementaria, esta puede ser ordenada por el Ministerio Público o Poder Judicial que recibe el informe. Entonces, miren, claramente establece, y lo que yo les había dicho, ustedes desde que se titulen, se colegien, todo informe que pueden ustedes emitir tiene carácter legal, puede ser utilizado como medio probatorio ante la ley. Aún así, yo veo hasta ahora que le ponen un certificado, le dan y le dicen, y en la parte inferior le ponen no válido para procesos legales. Ponerle esa frase no tiene ningún sentido, porque el informe puede ser utilizado y ustedes pueden ser citados. Y vamos a ver acá también algo rápidamente, la resolución ministerial 649-2020 del MINSA. Esto está fresquito. Esta es la norma técnica de salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados de violencia sexual. Ya les había dicho, y por eso es que hemos reforzado, destinando las 2 últimas semanas que habíamos hecho para tanatología, para reforzar más el aprendizaje en lo que es la evaluación de los delitos contra la libertad sexual. Para no demorarme en pasarme leyendo todo, porque el texto es muy amplio, léanlo. Acá establece pues la gratuidad de la atención en este tipo de delitos. No solamente para la atención médica, psicológica, de laboratorio, de imagenología, de otros procedimientos de hospitalización, de medicamentos, todo lo concerniente al tratamiento psicológico y psiquiátrico corre por cuenta del Estado. El ente territorial, dice, debe destinar recursos humanos suficientes, así como infraestructura y equipamiento para equipamiento suficiente. De esto es lo que corresponde a las DIRIS, direzas, jerezas, para que destinen los recursos humanos, incluyendo personal especializado, según necesidades territoriales, recursos logísticos, presupuestales, así como el efecto de detectar la violencia sexual, atender a las personas afectadas, protegerlas, establecer sus derechos y responsabilidades a las necesidades y el cuidado de la salud mental y física. Entonces, miren, todos los niveles de atención están en esto. Están incluidos los IPRES del segundo y tercer nivel. ¿Dónde ustedes van a hacer su internado? En instituciones prestadoras de salud de segundo y tercer nivel. Entonces, vean que van a ustedes terminar viendo estos casos dentro de lo que es su internado. Y en los establecimientos de primer nivel van ustedes terminar como médicos serumistas atendiendo directamente a este tipo de víctimas. Se garantiza la atención de urgencia y de emergencia. En todos los establecimientos de salud se garantiza la atención de urgencia y emergencia de la persona afectada por violencia sexual. El registro adecuado de la historia clínica en todo lo observado, a fin de preservar las pruebas, asegurar un sistema de referencia oportuno para que la persona afectada acceda a todos los servicios que necesitan de acuerdo a la complejidad. Asimismo, los operadores de salud recolectarán adecuadamente las pruebas médico-legales según sea el caso y reciban capacitación oportuna. Miren, que establece que incluso ustedes tienen que tomar las muestras del hisopado vaginal, hisopado anal, hisopado bucal para recopilar las pruebas para acusar a los responsables de estos delitos. Como ven, hay mucha información en cuanto a lo que ya es derecho médico y lo que hemos visto, pues, de lo que es del ámbito de las leyes que regulan nuestro ejercicio profesional, es solamente un poquito que hemos revisado. Hay regulaciones específicamente sobre el consentimiento informado. Hay regulaciones específicas sobre la atención en menores. Hay regulaciones específicamente sobre la atención a mujeres en embarazo, parto y puerperio. Y así, regulaciones que ustedes tienen que conocerlo.
Realmente, en la actualidad, el ejercicio profesional de la medicina está regulado por todos lados. Por eso, la importancia de que nosotros debemos conocer, pues, derecho médico para el ejercicio de nuestra carrera. Ya no estamos en el tiempo en el cual el médico podía ejercer sin mayor problema y que todo su ejercicio profesional iba a ser considerado como inocuo, el cual libre de ningún riesgo. En la actualidad nosotros trabajamos con el riesgo de que en cualquier momento podemos ser denunciados penalmente, de que podemos ser procesados, podemos ser incluso inhabilitados, nos pueden hasta cancelar la licencia del ejercicio médico. Entonces, con esto no pretendo yo a ustedes hacer que se lean, se aprendan todos esos artículos. En todos los ciclos nunca les he preguntado yo ni un artículo, porque es demasiada información que es la que tenemos que aprender. Lo único que con esto que yo pretendo es de que ustedes vean de que hay información en demasía que tienen que ustedes aprender, o por lo menos saber que existe y tenerlo a la mano para cuando ustedes lo necesiten revisar. Bien, creo que con eso, doctores, estaríamos terminando esta clase. ¿Alguna pregunta?